Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas en los siguientes minutos en la revista de Opinión Democracia. El primer tema que se ha planteado, lo que ha causado revuelo en el país por la liberación en España, luego de un largo proceso de inteligencia, de seguimiento, largos meses de trabajo de inteligencia, hasta llegar a quien fue detenido en España, el jefe de una banda, alias Negro Willy, y el Ecuador estaba solicitando desde el año anterior la extradición. España había solicitado plenas garantías para el jefe de esta banda, si es repatriado al Ecuador y va a la cárcel. Según el Ecuador, se envió la documentación, la primera documentación en junio pasado. Luego las autoridades judiciales de España insistían en más garantías para proceder con la extradición. Finalmente, con los plazos que habían dado, tanto me parece el 27 de diciembre y el 30 de diciembre, supuestamente el Ecuador no entregó y terminaron liberando a este jefe de la banda, que hay que cruzar fechas. Me parece que ya lo habían liberado a este jefe de una banda y que tiene varios cargos en el Ecuador. Lo cierto es que quedó liberado y en el debate la exigencia de España insistente, reiterada, de que haya plenas garantías para el jefe de la banda de volver a una cárcel del Ecuador. Al final ha terminado excarcelado y ahora tocará trabajar nuevos largos meses para ubicarle y proceder de nuevo con este proceso engorroso de la extradición. La pregunta que formulamos: ¿por qué se insiste en tantas garantías que, como señalaba, todo ser humano tiene derecho a la vida, protección a la vida, más aún en los centros penitenciarios? Pero ¿quién se preocupa de la gran mayoría de la población que está indefensa y que puede perder la vida, como ocurrió en las últimas horas, un guardia de seguridad en el norte de la capital? Y si los presuntos asesinos se van al exterior y se les detiene, se pide la extradición, predomina la exigencia de plenas garantías, mayores garantías para retornar a los presuntos asesinos para que vayan a la cárcel. Este es el mundo que se ha trastocado cuando se habla de derechos humanos, de derechos individuales y de protección de la vida. Esa es la realidad que vivimos en el país y en España, porque este es el caso de España y nos referimos específicamente a la justicia española. No sé si podemos ilustrar con el audio del ministro del Interior, John Reinberg, a propósito de este caso. Vamos a iniciar. Saludamos al doctor Carlos Estarellas, internacionalista. Le invitamos para hablar sobre las dificultades que han impedido la repatriación, la extradición del jefe de la banda, alias Negro Willy, y que fue liberado en España. Quisiera ilustrar, antes de darle la palabra al doctor Carlos Estarellas, en resumen, lo que sostenía el ministro del Interior, John Reinberg, sobre este caso, por favor. ¿Quién defiende a comandante Willy? Él es un abogado, Gonzalo Boye. ¿Quién es él? Es un exterrorista chileno nacionalizado español. Entonces yo me pregunto, no, cuidado, van a querer también nacionalizar también a comandante Willy. Bien, yo no sé como español cómo me sentiría tener un terrorista caminando en mi país. Esto era un tema que ya es ajeno
a lo que yo puedo hacer. ¿A quién le reclamo? ¿A la Cancillería? No. ¿A nuestro embajador en España? ¿A quién le reclamo? Yo le reclamo a la justicia española. ¿Van formalmente a decir eso? Ya hay una nota de protesta hecha por el Ecuador. Pero yo creo y quiero apelar a la justicia española de que se haga lo correcto. No falló nuestra Cancillería ni falló nuestra Corte Nacional. Nosotros enviamos los requerimientos, lo hemos revisado, pero pedirnos nuevas garantías cuando está libre. Lo otro, ¿eso significa que la banda se reactivará en el Ecuador? Eso significa muchas cosas. Lo primero, ya fuimos amenazados. O sea, que no sigamos con el caso, que lo que nos podría pasar, cosa que particularmente no me interesa. Usted y el presidente. Por supuesto, pero vamos a seguir, porque esa es una responsabilidad que tenemos por el país. El ministro del Interior, John Reinberg, en declaraciones con Carlos Vera Rodríguez. Doctor Carlos Estarellas, muy buen día. ¿Cómo entender este impasse, este problema de la extradición del jefe de una banda y la exigencia y persistencia de más y más garantías para un jefe de una banda? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, me llama la atención todo lo que ha ocurrido. La extradición es un proceso penal internacional que es para poder atacar los delitos comunes y todo está suscrito. Es a base de tratados y a falta de tratados se va a la colaboración internacional. Pero en este caso, con España, tengo entendido, existe un tratado vigente. En el Ecuador, el sistema de extradición es mixto, porque interviene la función ejecutiva, la Corte Nacional, y todo lo hacen a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, lo que es la Cancillería, y en este caso la Embajada del Ecuador en España. Entonces hay que cumplir con todos los requisitos que pide el Estado español, en este caso a través de la justicia española. Por eso me llama la atención lo que ha ocurrido y habría que averiguar, porque de lo que yo conozco, el Ecuador incumplió. El ministro, al decirle que incumplió, que presentó tarde la última documentación, habría que ver si es que esto ocurrió o no. He oído las declaraciones del ministro del Interior, que usted la acaba de poner, y él pues está indignado, como estamos indignados todos los ecuatorianos. Pero fuera de esa indignación que tenemos los ecuatorianos, habría que ver si es cierto que se presentó tarde o no. Y de no hacerlo, habría que presentar una nota de protesta y indicar por qué lo dejaron libre. Me parece que ahí hay algo que no está acorde con la realidad, porque si nosotros presentamos esa documentación, ¿cómo es que lo dejaron libre? El trabajo en este caso arduo tendrá que ser por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada del Ecuador en España, para protestar o señalar qué es lo que ha sucedido, porque son dos versiones las que hay en este momento, la versión del Ecuador y la versión de la justicia española. Ahora, conceptualmente, todo ser humano debe tener plenas garantías, derecho a la vida, derecho humano, derecho al respeto por principio. Sin embargo, en esta disputa que deberá aclararse debidamente, se advierte la insistencia de España de plenas garantías para el jefe de una banda en las cárceles. Hay que dar esas garantías, pero de cara a la ciudadanía, cuando
la gran mayoría de una población, sea en España, sea aquí, no recibe plenas garantías de vida, no así un jefe de una banda que ha delinquido tiene varios cargos en el Ecuador. Sí, yo estoy totalmente indignado, igual que todos los ecuatorianos, por lo que ha sucedido y además por la serie de requisitos que obviamente pueden ser exagerados, ¿no? Lo que sí me preocupa es cómo la embajada del Ecuador en España, que debió de haber estado dedicada a este proceso, no se enteró rápido de todo lo que estaba ocurriendo. Y obviamente informar al gobierno ecuatoriano para tratar este tema con suma urgencia. Yo vuelvo a decirle, la misma indignación que todos, que alguien de es un narcotraficante de ese tipo de bandas lo hayan dejado libres. Pero sí me parece que no se dio el suficiente cuidado por parte de las autoridades ecuatorianas en el exterior para informar que estaban sucediendo este tipo de situaciones. Lo que es más, al exigir esos requisitos exagerados que usted menciona, los cuidados debieron de haber sido mayores, porque se debió haber percibido que habían otros intereses y que podrían dejarlo libre, obviamente haciéndole daño al pueblo ecuatoriano. De cualquier manera, cuando uno revisa antecedentes, si el Ecuador vive un conflicto armado interno, si está en una guerra contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica, resulta lamentable que luego de un largo proceso de varios meses de seguimiento a este jefe de la banda, que tiene varias acusaciones en el Ecuador, simplemente lo toman, lo aprehenden y simplemente termina libre por esta omisión de formalidad. Totalmente de acuerdo con usted. Es que han aprovechado algún tipo de omisión, algún tipo de contestación para dejar libre a alguien que debe de estar en la cárcel. Si esa es la indignación que tenemos todos los ecuatorianos. Y obviamente debe de existir una nota de protesta. Y la carga mayor aquí es de la Cancillería, porque en el proceso de extradición, vuelvo a repetir, si bien la Corte Nacional lo solicita, el momento en que hay esa solicitud de extradición, esto va al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio lo procesa de acuerdo a la embajada del país, en este caso la embajada de España y del Ecuador en España. Entonces, yo estoy totalmente indignado porque es por una cuestión administrativa, un pedido administrativo, pero también recalco que la embajada del Ecuador en España debió de haber tenido la alerta ante estos pedidos exagerados quizás, de que algo había o pasaba, y debió de haber avisado con anterioridad para poder actuar. Yo sí espero una explicación de lo que ocurrió, y obviamente esto es un ataque en contra de la lucha que se hacen contra estas bandas organizadas que tanto daño le hacen al Ecuador. A propósito de lo que usted señala, en el caso ecuatoriano hay un principio en la administración de justicia, y cito el artículo 169 de la Constitución, que dice
no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Y en el caso de España, esta insistencia ha pedido, como ha denunciado el ministro del Interior, ha pedido de un abogado, según él, cuestionado, que simplemente venía dilatando y exigiendo más garantías, si es extraditado en una cárcel del Ecuador, seguramente en la cárcel del Encuentro. Pero esa exigencia de las garantías no choca, no va contra los principios fundamentales en un proceso judicial. Debido proceso, aquí no se ha afectado, el derecho a la defensa no se ha afectado, principio de inocencia no se ha afectado, hasta no procesarlo aquí. Lo que se estaba pidiendo es la extradición por los cargos que tiene en el Ecuador. Sin embargo, esto queda a la deriva. Sí, totalmente. Yo comparto lo que usted señala. Lo que pasa es que este tipo de personas, este tipo de agrupaciones que tienen tanto dinero, contratan abogados expertos para dilatar el proceso. Justamente lo hacen en ese sentido, para torpedear la entrega de la persona. Es por eso que reitero que la embajada del Ecuador en España debió haber puesto todo su sentido, digamos, todo su trabajo para evitar que esto ocurra. Obviamente, vuelvo a reiterar, es un abuso que por alguna cuestión de tipo de contestación administrativo se impida la extradición cuando se demostró y la Corte Nacional envió todo el proceso y se demostró que era un delincuente y que el Ecuador había cumplido con todo. Es lo posterior en España y el alargamiento por parte de ese tipo de abogados que son muy caros y que se contratan para torpedear el proceso, que la embajada ecuatoriana en España debió de haber prendido las alarmas para que no ocurra lo que ha ocurrido. Porque además estamos hablando ya de un gran tiempo. Según el ministro, se envió la documentación en junio, es decir, ya estamos hablando de casi 7 meses de todo este proceso, en donde finalmente termina liberado este jefe de la banda. Sí, es que este tipo de personas contratan estos abogados expertos en alargar y torpedear los procesos de extradición. Y es lo que han conseguido. Bueno, yo aspiro y espero que el gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería, presente una nota de protesta por lo que ha sucedido en España y pida una explicación de todo esto. En estas condiciones, ¿cómo ve el panorama? ¿Cómo reactivar esto? Primero, volver casi al proceso para la aprehensión de este jefe de la banda. Y segundo, entregar todos los papeles, documentos que eviten cualquier formalidad observada por la defensa y que impide la extradición al Ecuador. No conozco la resolución, pero si la extradición ya fue negada y él fue liberado, nada se va a poder hacer. Una vez que se niega una extradición, no se puede hacer nada más. Esa es la indignación del pueblo ecuatoriano de que a este tipo de personas los hayan liberado. Lo que yo sí creo es que deben de haber responsables y que debe de, digamos, pedírsele a la Cancillería una explicación y a la Embajada del Ecuador en España, porque por estos asuntos administrativos y para torpedear el proceso de extradición se lo ha dejado libre. Si se negó la extradición, ya nada se puede hacer. ¿No se puede reinstalar un proceso
primero para la detención de nuevo y segundo, otro proceso engorroso de extradición. Habría que iniciar otro proceso en el Ecuador, sancionar la Corte Nacional, tendría que volverlo a pedir a través de la Cancillería e iniciarlo. Es decir, sería muy largo. Con esto quiero señalar que lo que ha pasado es terrible para el país y el daño que se le ha hecho a un Estado, a un pueblo que lucha contra estos grupos de delincuencia organizada es enorme. Debemos exigir una explicación a la Cancillería, a la Embajada del Ecuador en España y a España. Debe haber una nota formal de protesta por parte del Ecuador por lo que ha sucedido. Yo me imagino que ya le estarán preparando la nota. Claro, según el testimonio del ministro del Interior, John Reinberg, en declaraciones anoche con Carlos Vera, dice, ya se ha presentado la nota de protesta a la justicia española por este hecho. Pero más allá de confrontar entre las decisiones y pedidos de la justicia española y las respuestas y solicitudes del Ecuador, finalmente quien termina perdiendo es el combate a los grupos delincuenciales organizados. Totalmente de acuerdo, concuerdo con usted. Esto es un golpe para el Ecuador, para la gente que quiere paz, para la gente que quiere seguridad. Y se ha evitado que un líder de un grupo de estos organizados que atacan la seguridad y la paz del Ecuador salga. Seguramente ya no estará en España, habrá salido de España. Claro, como lo tomaron siguieron una pista, vivió en Medio Oriente y finalmente fue a España donde fue aprehendido. ¿Qué lecciones deja esta situación para, por un lado, no demorarse, no dejar de insistir, estar día a día con el seguimiento de estos procesos? Mire, en primer lugar, yo debo de dejar claro que el ministro del Interior no tiene la culpa de esto. El ministro del Interior, yo creo que cumple con su labor y hace una labor destacada y se juega la vida en toda su actividad. No es él, no es la Corte Nacional tampoco, porque solicitó la extradición. Esto es falta de cuidado de la Cancillería y de la Embajada del Ecuador en España. Debieron haberse prendido las alertas con tantos requerimientos innecesarios que pedía el juez español y estar atrás para que esto no suceda. Deben de haber responsables y los que actuaron mal deben de ser cancelados porque le han hecho un daño terrible al Ecuador. En el imaginario colectivo que no entiende el derecho internacional, que no entiende los procesos de extradición, queda una imagen. Más prevalecen los derechos, la insistencia de los derechos de quienes han delinquido que del ciudadano común. Es verdad que todos debemos tener igualdad en los derechos, pero ante estos casos, el ver la insistencia de la justicia española de plenas garantías para el jefe de la banda, da esa imagen de qué pasa con las plenas garantías del ciudadano común. Totalmente de acuerdo. En primer lugar, vuelvo a reiterar que hay abogados en todo el mundo que se prestan específicamente para dilatar estos procesos. Que esta gente de la delincuencia organizada tiene tanta plata que los puede contratar. Son abogados especialistas para dilatar y torpedear procesos de extradición. Y en segundo lugar, que esto demuestra que en España, como en cualquier lugar, también existe corrupción, porque esto lo que ha hecho es hacerle daño a un país y a un pueblo que lucha
contra estos grupos de delincuencia organizada. En definitiva, doctor Carlos de Estarellas, ¿qué lecciones deja para tomar los correctivos y que no se repitan estos hechos, en donde hay corresponsabilidad del gobierno ecuatoriano cuanto de la justicia española? Tener más cuidado con los procesos de extradición, porque vamos a seguir teniendo procesos de extradición porque esta gente se escapa a otros países para evitar la sanción de la ley y estar detenidos. Entonces, ya con esto que ha ocurrido en España, hay que tener cuidado. El proceso de extradición en el Ecuador es mixto, y si bien lo pide la Corte y el gobierno lo procesa, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, con sus embajadas en el exterior, quien tiene que impulsarlo. Entonces, habiendo ocurrido ya esto, hay que tener muchísimo cuidado en los próximos procesos de extradición para que no vuelva a ocurrir esta situación. En definitiva, tomar los correctivos y evitar que vuelva a suceder estos hechos cuando sabemos que hay muchos delincuentes que han fugado del Ecuador, que han tenido sentencias o que están procesados y perseguidos por la justicia ecuatoriana. Así es. Y más que nada, después de un arduo trabajo que hace la policía y que hace el gobierno para poder detenerlos o detectarlos, iniciarles procesos, no vaya a ser que por corrupción en otros lados los dejen libres. Hay que fortalecer las acciones de la Cancillería y de las embajadas del Ecuador. Bien, muchas gracias al académico internacionalista doctor Carlos de Estarellas para hablar sobre este impasse ocurrido con la justicia española y la liberación del jefe de una banda delincuencial en ese país y que tiene cargos que responder en la justicia ecuatoriana. Doctor Estarellas, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muy amable. 7:12 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre la situación de Venezuela, para hablar sobre los desafíos económicos, la situación compleja que tiene el Ecuador, que tiene Venezuela, luego de los hechos, la vivencia de una dictadura, como ha sido de 26 años, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, hoy en una cárcel de Nueva York, responder por la situación económica. Venezuela producía 3 millones de barriles al día y hoy está menos de 1 millón, ha bajado escandalosamente, lo que perjudica a la propia economía venezolana. ¿Producto de qué? De esta dictadura oprobiosa que de Chávez, Maduro y ahora sigue en la misma línea Delcy Rodríguez. Buscando la verdad, vamos a hablar de este tema con dos invitados, el ex ministro de Energía, doctor Fernando Santos Albite, y el ingeniero Raúl Ortiz, experto petrolero. Esto es Exa Informa por Exa FM. Síguenos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado las 3 fases del plan de Washington que el presidente Donald Trump ejecutará.